Hola, soy Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de un personaje que no es el personaje cómico de una escena cómica, pero es fundamental para que la comedia de la escena funcione. Voy a poner un ejemplo muy conocido, este. Bien, aquí claramente el personaje cómico de la escena es el personaje que interpreta Matthew McConaughey, pero yo he visto esta escena en el cine, he visto esta película con gente y donde la gente realmente se parte de la risa es con los planos en los que sale Leonardo DiCaprio desconcertadísimo ante el comportamiento del personaje de Matthew McConaughey. De hecho, tenemos una escena un poco equivalente también de Matthew McConaughey en la serie True Detective, en la que el personaje, el detective interpretado por Matthew McConaughey, está expresando su filosofía pesimista y nihilista ante el personaje de Woody Harrelson, y Woody Harrelson se desconcierta y se indigna ante la visión oscura de la existencia del personaje de Matthew McConaughey. Ask you something. You're Christian, yeah? No. What do you got the cross for in your apartment? It's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden, the idea of allowing your own crucifixion. True Detective no es una serie de comedia, por tanto tampoco que esté buscando la risa del público. Pero si esta misma escena del True Detective quisiéramos hacerla más cómica, quisiéramos potenciar su comedia, no haría falta hacer más extremo el pesimismo o el nihilismo, no haría falta hacer más exageradamente pesimista al personaje de Matthew McConaughey, sino que lo que haría falta es exagerar el desconcierto de Woody Harrelson. Y esto en verdad tiene mucho sentido, porque si tú, por ejemplo, vives una escena extraña, vives una escena surrealista, vives una escena sin ningún tipo de sentido y la vives solo, no te vas a reír, simplemente vas a vivir ese desconcierto y piensas, luego cuando se lo cuente a un amigo, nos vamos a reír de esto. Pero mientras estás viviendo esa escena absurda, lo que estás es viviendo la extrañeza. Entonces, lo que se está haciendo con la construcción de ese personaje, con el personaje, por ejemplo, de DiCaprio, el Lobo de Wall Street, o con el personaje de Woody Harrelson, lo que está haciendo el guionista es crear el amigo del espectador. O sea, ese personaje lo que está haciendo es buscar un cómplice. Se crea una complicidad entre ese personaje y el espectador. Y este personaje, al que podríamos llamar el personaje del desconcertado en la escena, o el personaje cómplice del espectador, es un personaje pues, que tiene muchísima tradición en la historia de la ficción. Sin ir más lejos, el personaje de Sancho Panza no deja de ser también ese personaje. Don Quijote es el personaje loco, perturbado, y Sancho Panza es el personaje con los pies en la tierra. También, por ejemplo, este personaje lo podemos encontrar en el personaje del chico joven, ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, de The Office. O sea, cada vez que el personaje de Steve Carell, cada vez que hace alguna de sus locuras, está ahí el jovencito mirando a cámara, buscando la complicidad del espectador, como diciendo, fíjate con qué clase de locos trabajo. Well, we don't want to work. No, we don't. It's not fair to these people. These people are my friends and I care about them. How about you, Pam, mi casa, little dinner, dancing, drinks? You said you didn't have plans. Y luego incluso, eso también lo podemos ver en el mundo podcast. Este podcast que ahora que está teniendo tanto éxito, Estirando el Chicle, está jugando también con esos dos personajes. O sea, Vicky es el personaje raro, incómodo, a veces repelente, y Carolina lo que hace pues, es ese contrapunto, ese mirar al espectador como diciendo, fíjate con qué loca estoy trabajando. De hecho, este personaje, el personaje del desconcertado o el cómplice del espectador, es tan importante que muchas veces cuando el personaje raro, loco, incómodo, repelente se queda solo, pierde la comicidad. O sea, Vicky, por ejemplo, recuerdo hace unos años, tuvo un
un programa en el que ella era la host y el programa fracasó, porque ella estaba sola, necesitaba ese contrapunto. Ya nunca salen y ya nunca quieren hacer absolutamente ningún plan y quedar es muy difícil y solo les preocupan cosas que a mí me importan una mierda, ese tipo de cosas, hipotecas, porque querían enseñarse cómo se decía sushi y todo Claro, eso. que en inglés es un acento muy diferente. Efectivamente. Entonces, nada, nos sentamos a comer. Bueno, el caso que, yo solo quiero decir esto porque es importante. Tuve que sacarme mi dinero para irme, porque al final nosotros también Hazle hicimos... como Chelo García Cortés, Oye, no por la favor, enfoques. esto no me están enfocando. Solo- me están a mí sí, enfocando. a mí sí. Oye, Bea, veo que estás enfocando. ¿Qué es eso? Eso lo podemos ver en muchos más podcasts. El podcast, por ejemplo, de la vida moderna también cumple lo mismo. Ignatius Farray es el perturbado y Broncano es el cuerdo. Incluso en el mundo de las sitcoms es muy habitual encontrar una pareja cómica que está compuesta por el tonto y el listo. Por ejemplo, Friends. Joey es el tonto y Chandler es el listo. Y se necesitan. Joey necesita a Chandler para que Chandler le señale al espectador lo tonto que es Joey y ahí surge la risa. Hey, this is a little extra something for, always being there for me. Wow, I don't know what to say. Wow, I don't know what to say. What do you say? I don't know. Entonces, cuando escribáis vuestras escenas cómicas, si tenéis un personaje que es tonto o es un personaje pues medio trastornado, pensad que puede ser muy eficaz colocar en esa escena a un personaje cuerdo, un personaje sensato, un personaje listo, que le haga de cómplice al espectador. De hecho, me acabo de acordar que hay una escena hay un sketch de los Monty Python en la que hay uno de los personajes que están una pareja en un restaurante y el chico le dice al camarero que el tenedor está sucio. Y entonces, bueno, el camarero monta un drama, llama al jefe de camareros, el jefe de camareros monta otro drama porque el tenedor está sucio, se crea una escena extremadamente surrealista y el cliente, el que se ha quejado por el tenedor, hace como de personaje normal. Y creo que esta escena sería mucho más cómica si fueran intercalando más planos de ese personaje desconcertado ante la situación. Y no solamente ese plano general. I've got a bit of a dirty fork. Could you get me another one, please? Here. I beg your pardon? I've got a bit of a dirty fork. Could you get me another one, please? Oh, sir, I do apologize. Oh, no need to apologize, doesn't worry me. Oh. Yes, sir, madame. This is filthy. Who the hell was this? There was light at the end of the tunnel. When this happened. You bastards! You mean us? The end! He's dead! They killed him! Lucky I didn't tell him about the dirty knife. Y recordad que tengo un perfil en Ko-fi, por si os gusta el canal y queréis, os apetece y podéis dar una pequeña ayuda económica. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Así que bueno, si os ha gustado, compartir y seguir haciendo vídeos de comedia.